Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 50, Misterio aterrador, la verdad del éter. Mientras tanto, Bardo estaría caminando, mientras iba muy pensativo, a lo que a su mente vendría Xebeg reclutándolo para su tripulación, y por otro lado la imagen de Udo recordándole que no se encariñara con ellos, a lo que Bardo iría a lo más alto de una montaña, y después estaría mirando el mar desde ahí, mientras decía, jamás me puse a pensar en eso, después de todo, Ikaros viene del siglo vacío, y los demás han vivido más tiempo que los chicos de la academia. Así Bardo estaría pensando en eso, pero después alguien diría, pero si es usted joven Bardo, así Bardo sería sacado de sus pensamientos, y después se giraría, y en eso a un lado de él estaría Odín, mientras Rosways estaba detrás de él, mientras estaba muy sonrojada y muy nerviosa, a lo que Bardo diría, viejo Odín, así él pondría una sonrisa, y después diría, así que me recuerdas muchacho, eso me da gusto, es extraño que no estés rodeado de tus chicas. A lo que Bardo después pondría una sonrisa, y después diría, mientras se rascaba la cabeza, lo que sucede es que quería tomarme un tiempo para mí, a lo que Odín diría, ya veo, eso es bueno, a lo que Bardo diría, por cierto, ¿a qué has venido? Donde Rosways diría algo nerviosa, no te dirijas así a Odín Samato, por favor, a lo que Bardo la miraría, y después la vería detrás de Odín, a lo que ella se pondría más nerviosa, pero después Odín se reiría, y después diría. Cálmate Rosways, el joven Bardo puede hablarme como él quiera, recuerda que él derrotó a Loki, además ha protegido a los líderes de las facciones, por cierto joven Bardo, ¿le gustaría acompañarme a comer? He escuchado que tiene un gran apetito, a lo que Bardo estaba a punto de decir que no, pero su estómago rugiría, así él se rascaría su cabeza, de esta manera Odín pondría una sonrisa, y después los tres se irían, así ellos llegarían a un restaurante, donde estarían formados. A lo que Bardo diría, hay muchas personas, donde Odín diría, Rosways, por favor, ¿podrías pedir una mesa para los tres? A lo que ella diría, pero ¿no sería mejor ir a otro lugar donde no haya muchas personas? A lo que Odín se acercaría a su oído, y después diría, si no puedes mostrar interés en algo que le gusta a un chico, jamás tendrás novio, ¿no recuerdas que Bardo es amante de la comida? Así ella se pondría nerviosa, y después vería a Bardo, y lo vería mirando el menú en la puerta. A lo que ella diría, de acuerdo Odín-sama, así Odín diría, buena chica, así Rosways se formaría, a lo que Odín pondría una sonrisa, y después iría con Bardo, a lo que él diría, vámonos chico, a lo que Bardo diría, pero no íbamos a comer, a lo que Odín diría mientras se llevaba a Bardo, conozco más lugares donde venden más comida deliciosa, ¿acaso crees que no me he dado mis vueltas por el mundo? Solo escogí ese lugar para mantenerla ocupada. A lo que Bardo se sorprendería por eso, pero después Odín y él desaparecerían, en eso sería el turno de Rosways, y después ella diría, mesa para tres por favor, donde la mesera diría, a modo de pregunta, tres, a lo que Rosways después se sorprendería, y en eso se giraría, para después decir mientras lloraba, ¿qué? Odín-sama, otra vez me abandono, mientras tanto, Odín y Bardo estarían en un buffet, mientras Bardo estaría comiendo a una gran velocidad, al mismo tiempo que los meseros seguían, y seguían trayendo comida, donde las personas también se quedarían sorprendidas, así Odín pondría una sonrisa, y después diría, veo que no era mentira tu gran apetito, después de un rato, Bardo y Odín estarían caminando, mientras Bardo decía, te agradezco mucho por la comida, a lo que Odín diría, no fue nada muchacho, así ellos se sentarían en unas bancas que daban al mar, mientras comían helado, a lo que Odín después diría, Bardo, así él lo miraría, y después diría, ¿qué sucede? A lo que Odín pondría un semblante serio, y después diría, esta salida también fue, porque necesito hablar algo contigo, a lo que Bardo se sorprendería por su seriedad, y después Odín diría, escuché mucho de tus hazañas, detuviste a Galiel, protegiste a los líderes de un pirata malvado, y también detuviste el ataque de la Brigada del Caos en esa reunión, y por si fuera poco, también derrotaste a Loki, créeme, me has dejado sorprendido con todo, y la confianza que has generado en todos. Haces que cualquiera pueda confiar en ti, así él miraría a Bardo, y después diría, puedo confiar en ti chico, a lo que Bardo lo miraría sorprendido, pero después mientras sonreía, asentiría su cabeza, así Odín también pondría una sonrisa, y después diría, escucha, lo que te voy a decir, te pido que lo mantengas en secreto, y que si puedes mantener cautela con la ayuda que te pediré, es mejor, así Bardo se sorprendería, y después diría, ¿qué sucede? A lo que Odín diría, Loki fue asesinado.
Ante esto Bardo se sorprendería, y después diría, ¿qué? ¿Pero cómo? A lo que Odín diría, los hijos de Loki, Smaug y Venus, ellos lo mataron, a lo que Bardo se sorprendería más, y después diría, ¿pero que no eran sus hijos? A lo que Odín diría, no, como te lo han dicho antes, ellos solo se unieron a él por un objetivo, incluso Loki tenía el mismo objetivo, pero después de que la Marina nos ayudó a detenerlo hace 56 años, él se centró en otra cosa, pero estos dos tipos no. Ellos siguieron con el mismo objetivo que tenían desde un principio, así Bardo se sorprendería, y después diría, ¿qué objetivo es ese? A lo que Odín diría, ellos están en busca del éter, ante esto, él se impactaría, y después diría, el éter, esa cosa que puede alterar la realidad, a lo que Odín se sorprendería, y después diría, espera, ¿lo conoces chico? A lo que Bardo diría, algo así, luego Bardo le contaría lo que pasó con un pirata, llamado Roxdixebet, así Odín se sorprendería. A lo que él diría, espera, ¿de verdad, te dijo eso? A lo que Bardo diría, así es, pero si usted también sabe de esa cosa, dígame, ¿qué es? A lo que Odín después reaccionaría, y luego miraría al cielo, y en eso diría, el éter, es un objeto muy poderoso, pero solo es uno de 6, a lo que Bardo se sorprendería, y después diría, ¿como que uno de 6? A lo que Odín diría, el éter tiene otro nombre, verás, hace mucho tiempo, cuando se creó el universo, no existía nada, pero después. El Big Bang arrojó 6 cristales elementales, a lo largo del universo virgen, cada una de estas gemas tenía un aspecto único del universo, el tiempo, el espacio, el poder, la mente, el alma, y la realidad, cada uno de estos cristales es muy poderoso, así Odín le mostraría en un círculo mágico cómo es que un ser destruyó una civilización en el espacio con ayuda de la gema del poder, así Bardo se sorprendería, a lo que Odín diría, pero después, para evitar que estas gemas fueran encontradas, se les escondió en diferentes artefactos, y se les cambió el nombre. Mi hijo Thor fue en la búsqueda de la gema del espacio, y de la gema de la mente, aún no sabemos el paradero de las otras 3, pero de la gema de la realidad, creemos que esta gema se encuentra en la Tierra, así Bardo se sorprendería, y después Odín diría, es conocido por muchos como el éter, porque ese fue el nombre que se le puso para que nadie lo recordara, pero en realidad, ese objeto es una de las 6 gemas del infinito, es la gema de la realidad. Ante esto Bardo se impactaría, y después diría, ¿qué? Una de esas cosas es el éter, a lo que Odín asentiría su cabeza, y después diría, esa gema, es la más poderosa de todas, ya que es capaz de alterar la realidad a su antojo, pero todo depende de quien la maneje, incluso puede alterar el poder de las otras 5, así Bardo se sorprendería, y después pensaría, alterar la realidad, así él recordaría a Xebek. ¿Y cómo es que este le dijo que pensaba en convertirse en el rey del mundo, y destruir a la marina, al gobierno mundial, y a las 3 facciones, y a los que se opusieran? Así Bardo se imaginaría la tiranía de Xebek con ese objeto, a lo que Bardo diría, maldición, eso no puede ser, a lo que Odín al ver el rostro de Bardo diría, te imaginaste algo desagradable ¿verdad chico? A lo que Bardo reaccionaría, y después diría, es lo que le comenté hace unos momentos, con ese pirata, a lo que Odín pondría una mirada seria. Y después diría, ahora ves, que lo que te digo es verdad, así Bardo después lo vería, y en eso diría, jamás creí que algo así fuera a ser posible, un objeto para alterar la realidad, si cayera en manos equivocadas, todo estaría perdido, a lo que Odín diría, eso lo sé, por eso, te lo comenté muchacho, a lo que Bardo se sorprendería, y después lo vería, a lo que Odín diría, necesito que me ayudes a encontrarlo, ya salvaste vidas antes, si de verdad ese objeto está en la Tierra. Y tú eres uno de los nietos de los héroes de la Marina, ¿podrías ayudarnos a encontrarlo? La gema de la realidad tiene que ser de vuelta, entonces, te lo pregunto, ¿puedes ayudarme con esta encomienda? A lo que Bardo se sorprendería, pero después estaría callado por un momento, pero después lo vería, y en eso pondría una sonrisa, a lo que Bardo asentiría su cabeza, así Odín pondría una, y después diría, muchas gracias, a lo que Bardo diría, acepto ayudarlo, déjemelo a mí. A lo que Odín después sacaría un pequeño pergamino, y después diría, ten, te daré esto, a lo que Bardo diría, ¿qué es esto? A lo que Odín diría, es un escrito antiguo nórdico sobre las gemas del infinito, y sobre sus nombres actuales, esto te podrá ayudar a encontrarlo, a lo que Bardo lo tomaría, y después se sorprendería, por lo que él lo vería, y después diría, entiendo, así él pondría una sonrisa, y después diría, gracias viejo, a lo que Odín diría, dejo esta misión en tus manos muchacho.
así que por favor, no se lo digas a nadie, más solo a la persona que creas indicada para ayudarte, ya que ni siquiera Roswell lo sabe, a lo que Bardo asentiría su cabeza, así Odín después ya estaría más tranquilo, y después ambos verían el cielo, a lo que Odín diría, muchacho, así Bardo guardaría el pergamino, y después lo vería, a lo que él diría, dime viejo, donde Odín diría, y con respecto a tu preocupación de cuando te encontré, no tienes nada de qué sobrepensar muchacho. A lo que Bardo después se sorprendería, a lo que él diría, ¿de qué preocupación habla? A lo que Odín diría, no me puedes engañar Bardo, a lo que él lo vería, y después diría, eres un buen chico, siempre buscas lo mejor para los suyos, y por lo que me comentaron, nunca te rindes, así él pondría una sonrisa, y después Odín diría, y con respecto a lo que te dijo ese mocoso demonio, eso es mentira, a lo que Bardo se sorprendería, y después diría, ¿cómo lo sabes? A lo que Odín diría, Azazel me contó todo, de hecho él me dijo dónde te podría encontrar para hablar, ese mocoso no dijo la verdad muchacho, las personas te quieren, tus chicas te quieren, los líderes te respetan, así que no dejes que alguien te diga a lo contrario, a lo que Bardo se sorprendería por eso, pero después pondría una sonrisa, a lo que él diría, gracias viejo, mientras Odín diría, y con respecto a la inmortalidad, eso tampoco es un problema, así Bardo se sorprendería. Y después diría, ¿de qué hablas? A lo que Odín diría, un ser sobrenatural puede renunciar a ella si lo desea, y si tus chicas te aman, el amor lo puede todo, así que tampoco estés sugestionado con eso muchacho, así Bardo se sorprendería por eso, pero luego diría, gracias viejo, de verdad ocupaba hablar con alguien de esto, así Odín pondría una sonrisa, pero después diría, por cierto, a lo que Bardo diría, ¿qué pasa? Así Odín después diría, tendrías espacio en tu casa para una más. A lo que Bardo se sorprendería, y después diría, una más, ¿de quién hablas? A lo que Odín diría, de Roswell, a lo que Bardo se sorprendería, y después diría, ella, ¿pero por qué? ¿No se supone que es tu caballero? A lo que Odín después miraría el mar, y en eso diría, así es, pero a decir verdad, a la mocosa creo que le vendría mejor, estar con gente más joven, tener amigos, incluso conocer a un chico, ya que es una solterona que me ha acompañado por mucho tiempo. Y nunca ha conocido a alguien, y creo que no es justo que esté todo el tiempo preocupándose por un viejo como yo, además si me la quito de encima podré estar con chicas hermosas, ya que ella no me lo permite, a lo que Bardo después se sorprendería, pero se reiría, a lo que él diría, me recuerdas bastante a Issei, que menciona que quiere ser el rey del harem, a lo que Odín pondría una sonrisa, y después diría, entonces, ¿qué me dices muchacho? La puedo dejar a tu cuidado. Donde Bardo pondría una sonrisa, y después diría, claro, así Odín pondría una sonrisa, y después diría, gracias Bardo, bueno, creo que es hora de regresar, los demás nos esperan, a lo que Bardo diría, es verdad, así ambos se irían, mientras tanto, en la casa de Bardo, Roswell diría, y así tu tarea está hecha, a lo que Xenobia y Asia después dirían, en serio, muchas gracias Roswell-san, de verdad, eres muy inteligente, a lo que Xenobia diría, eres en verdad una mujer completa. Quisiera ser como tú, a lo que Roswell después se sonrojaría por esas palabras, y luego diría nerviosa, no yo solo, en bueno es algo que me gusta hacer en mis tiempos libres, pero después ella pensaría, aún con esas cualidades no puedo conseguirme un novio, pero después se imaginaría un escenario donde Bardo estaba teniendo problemas con su tarea, a lo que él diría, rayos, no entiendo nada, a lo que Roswell después llegaría, y le diría, disculpa Bardo-kun. Si quieres puedo ayudarte con tu tarea, a lo que Bardo después diría, ¿en serio, de verdad me ayudarías? Eres genial Roswell, a lo que Roswell después diría, déjamelo a mí, así ella le ayudaría con su tarea, y después diría, listo, ¿quieres que te explique cómo llegué al resultado? Donde Bardo diría, la verdad, por favor, ¿podrías explicarme? Así ella procedería a hacerlo, donde Bardo diría, wow, de verdad, eres muy inteligente Roswell, así él la tomaría de los hombros. Y después diría, por favor, sé mi asesora, por favor, a lo que Roswell después diría, claro, seré tu asesora, pero después ambos se mirarían, y comenzarían a acercarse, en eso Roswell estaría con una cara muy sonrojada, mientras se imaginaba ayudando a Bardo con otras cosas, a lo que Ikaros diría, de verdad se les complicó la tarea de catería, a lo que Ninfu diría, pero si estaba fácil, incluso recuerdo que las tareas que nos ponía mi madre, eran aún más complicadas. A lo que Asia diría, no sé por qué Catería San dejó tareas así de difícil, a lo que Catería después diría, es para que se esfuercen chicas, no todo se resuelve con magia, también tienen que dar lo mejor de ustedes con sus conocimientos, por otro lado Akeno y Rías después mientras ponían una sonrisa dirían, vaya que Catería sí se esfuerza para que ellas aprendan, pero después Bardo junto a Odín entrarían, a lo que todos al ver a Bardo irían a verlo, donde las chicas dirían,
Bardo, así Ise y Kiba quienes estaría jugando un videojuego también lo verían, por lo que ellos irían, así Rías diría, ¿estás bien Bardo? Te fuiste con una mirada muy pensativa, y muy seria, a lo que Ikaros diría, todo está bien amo, donde Bardo después pondría una sonrisa, y luego diría, no se preocupen, ya todo está bien, solo necesitaba un momento para mí, pero ya todo se arregló, donde las chicas recordarían cómo fue que Diodora le dijo eso, y cómo fue que Bardo hasta cierto punto se puso triste. Por lo que las chicas, después lo abrazarían, así ellas le dirían, tranquilo, no debes de pensar en lo que te dijo ese idiota, no eres un monstruo, nadie te quiere ver muerto, siempre te esfuerzas por ayudarnos, a lo que Bardo se sorprendería por eso, pero después vería a Odín, y él asentiría su cabeza, mientras ponía una sonrisa, a lo que Bardo después también pondría una, y le correspondería su abrazo a las chicas, a lo que Roswell se pondría un poco triste al ver cómo ellas lo abrazaban. Pero después vería a Odín, y en eso diría, oiga, Odín-sama, ¿cómo fue capaz de dejarme a un lado? Me mandó a formarme a una fila por 2 horas, solo para darme cuenta de que usted ya se había ido con Bardo-kun, a lo que Odín diría, sí, es cierto, bueno, al final era más el hambre que la espera, así que fuimos a otro lado, pero te trajimos algo, así Odín sacaría una bolsa con comida, donde Roswell al verla se enojaría, y después diría, ¿cómo que se atreve a dejarme a un lado? Siempre me esfuerzo porque usted esté bien, y nunca me toma en serio, a lo que Odín diría, no hagas mucho ruido Roswell, si eres así de ruidosa, jamás tendrás novio, a lo que Roswell después entraría en pánico por eso, pero luego lloraría al estilo anime, mientras decía, eso no tiene nada que ver, yo también merezco ser feliz, así todos se reirían con esa escena, mientras que Akeno vería a Bardo, tiempo después, al igual que la historia original. Akeno le habría comentado a Rías y las demás que le gustaría tener una cita con Bardo, donde ambos podrían divertirse más, solos, donde ellas al principio no querían, pero después aceptarían, con la condición de que cada una tendría una cita con Bardo después, en eso, todas estarían recostadas con Bardo. Pero él estaría mirando el techo, mientras pensaba en lo que le dijo Odín sobre el éter, así él diría, las cosas podrían tornarse más serias, aunque la verdad, no sé si sería correcto mencionárselos a los demás, esto es algo importante, pero ¿en qué me podrían ayudar ellos? ¿Quiénes me podrían ayudar serían Sephiroth-sama, Sengoku-sama, incluso Udo y Koby, ya que ellos son quienes exploran más los mares, y tienen más información de la que poseen otros marinos, así Bardo estaría por un rato, pero después se dormiría.